Clase de hoy. Como vimos en el video, pues vamos a hablar de los salmos y de la adoración en los salmos, que sin duda alguna, pues es el libro más esencial en este tema de la teología de la adoración. Así que vamos a comenzar con una oración. William, ¿podrías orar? Sí, claro. Gracias. Dios Todopoderoso, gracias por esta noche, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos, de poder aprender sobre la importancia de una adoración hecha con sentido, mi Dios, y con un propósito que nos lleve cada día más a usted. Le pido que por favor pueda utilizar a Pablo para que nos transmita el conocimiento de la mejor manera posible y que nuestros corazones y mentes estén dispuestos a aprender. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le oramos. Amén. Amén. Ok, gracias. Gracias, William. Voy a quitar mi video para que no me falle el internet y vamos a hacer un cambio acá. ¿Me dicen si me escuchan bien? Sí, ¿Sí? señor. ¿Me oyen bien? Ok, perfecto. Se lo vamos a hacer un cambio acá para que puedan ver solo la presentación. Ok, perfecto. Bueno, gracias por la oración. Dice esta canción de Jesús Adrián Romero, yo no confío con la mente, pero lo hago con el corazón. Qué bonito, ¿verdad? Se oye muy lindo, pero no es lo que la Biblia nos enseña. Dice 1 Corintios 14:15, entonces, ¿qué? ¿Oraré con el Espíritu? Se dan cuenta que es minúscula. Está hablando obviamente del interior, de las emociones, del corazón. Pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces vemos que lo que hemos estado aprendiendo desde la primera clase y esta que es la segunda, la importancia de no solo las emociones, no solo el corazón, sino también el entendimiento, poder adorar a Dios y poder cantar a Dios con el entendimiento. Entonces, ¿hoy qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de la adoración en los salmos. Entonces, lo que les quiero pedir es que todos puedan tener sus Biblias ahí abiertas en el libro de los salmos, porque vamos a leer varios salmos. Luego yo les voy a pedir que ustedes puedan leer, pues los salmos ahí que vayamos viendo en la clase, ¿ok? Y bueno, dice, muchos de los salmos se escribieron para ser cantados por los coros de levitas en el templo, según el orden que David estableció, lo que explica las notas que encabezan muchos salmos, que serían instrucciones a los cantores. Entonces los salmos, obviamente, aunque el pueblo de Dios, sin duda alguna, oraba y adoraba y cantaba a Dios desde los patriarcas, como que todo viene a, a crecer, a formalizarse en la época de David. El mismo David, antes de que existieran el libro de los Salmos, sabemos que era un músico, que era alguien que tocaba el arpa, pues tenía esa inclinación hacia la música. Y por eso él, siendo un rey, como lo era, y siendo un músico, siendo un cantante, un escritor, alguien muy talentoso, pues también, y alguien que amaba mucho a Dios, empieza a crear esos salmos que ya se cantaban y que se cantaban, eran cantados por los levitas en el templo futuro, como sabemos en la época de David no había templo, aunque sí existía el tabernáculo y ya existía una alabanza, pero no tan formal como inició con David. Entonces, el libro de los Salmos, hermanos, es un libro maravilloso, es un libro grande de 150 salmos y que es parte de la literatura llamada sapiencial dentro de la escritura. O sea, son libros donde está en la sección de libros de sabiduría. ¿Por qué? Porque muchos salmos tienen esa parte de la sabiduría. No todos los salmos son de alabanza. La palabra griega para salmos, que es la palabra que se translitera al español, significa canción y viene del verbo pulsar la lira, cantar al son del instrumento. O sea, salmo significa cantar, ¿verdad? Acompañado, ¿verdad? De instrumentos, acompañado, en este caso era la lira, que era un instrumento, creo yo, de cuerda. Entonces, eso es lo que tiene que ver
con la palabra salmos. Entonces, la Biblia nos enseña que el libro de los salmos es un libro enfocado en las canciones, en la alabanza. Ustedes ven en algunas de las Biblias que los salmos tienen encabezados. Algunas Biblias más modernas ya no usan los nombres eh, que existían, ¿verdad? En los manuscritos antiguos. Algunos ya los traducen. Algunas Biblias todavía, como alguna Reina Valera, sí tienen los encabezados. Los encabezados son los títulos de los salmos. Abajo de los títulos aparece un ejemplo, Salmo de David, en muchos de los salmos, ¿no? Más de 70 salmos que David escribió. Lo primero que hoy vamos a ver es los encabezados que los salmos tienen, ¿verdad? ¿Cuáles son esos encabezados? Hay un encabezado, ¿verdad? Que es como ese título de los salmos, donde dice mismor. Esa es la palabra que aparece. Entonces dice lo que significa mismor significa una canción interpretada con acompañamiento de un instrumento musical, originalmente un instrumento de cuerda. Con este nombre se designan 57 salmos. Imagínate, de los 150 salmos, 57 salmos tienen este título, este encabezado. En nuestras Biblias, pues de pronto, como te digo, no va a aparecer esa palabra en algunas Biblias más antiguas, sí, pero en los manuscritos, no originales, sino en manuscritos antiguos, ese es un encabezado. Entonces, ¿qué me dice? 57 de estos salmos son canciones interpretadas, ¿ya? ¿Con qué? Con instrumentos musicales, ¿ok? Entonces, ese es un encabezado. Hay otro encabezado que es el encabezado Shir. Este encabezado significa himno o canción lírica. No implica nada respecto a un acompañamiento musical, o sea, no habla sobre el acompañamiento musical, pero sí significa, tiene que ver con un himno o una canción. El término indica sencillamente una música vocal. ¿Qué quiere decir? Tal vez es muy probable que estos 27 salmos que tienen este título Shir eran canciones a capela, ¿sí? Eran canciones a capela. Estamos viendo rápidamente los encabezados. Shigayón es otro encabezado. Este encabezado aparece en el Salmo 7 y también aparece en Habacuc 3, que Habacuc 3 es un canto. ¿Sí? Dice, puede significar una canción irregular o errante. El término aparece en el Salmo 7 y en el Salmo 3. En mi Biblia aquí, este, mi Biblia sí tiene el título, ¿verdad? Lo translitera al español más y dice Sigayón, ¿verdad? Como aparece ahí, Sigayón de David, que cantó al Señor acerca de Cus, el benjaminita. Entonces, ¿qué significa? Es una canción como irregular o errante. Quiere decir, ¿verdad? Que no tiene una estructura lírica, ¿verdad? Entonces, hay solamente dos escritos del Salmo 7 y Habacuc 3 que tienen ese. Para nosotros es algo tal vez bien difícil de entender o comprender porque no vivimos en esa época, no identificamos los cantos de esa manera, pero nosotros a veces tenemos ciertas maneras, ¿no? Esta canción es animante, decimos nosotros, ¿no? Esta canción es de reflexión, ¿ah? Esta canción es de adoración, ¿verdad? Entonces, esta canción es congregacional. Son términos que hoy usamos, pero en los tiempos en los que se escribieron los salmos, este tipo de designaciones eran las que se les daba a los salmos. Aquí hay otro que es Lam Menasea. Y dice, significa al director del coro o al músico principal, al maestro del coro.
Este se utiliza en varias, ¿verdad? En varios salmos. No tengo aquí el dato exacto, pero ¿han leído ustedes eso que dice, ¿verdad? Del director del coro del músico principal? Salmo de David, un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, vemos, vamos a ver algunos salmos después. Hay otro título de salmo, otro encabezado que es Nejinot, que significa un instrumento de cuerda o canciones para ser cantadas con acompañamiento. Aquí yo tengo el Salmo 5, no está allá, pero dice Salmo 5 para el director del coro, para acompañamiento de flauta, ¿sí? Entonces se utilizaba ese Nejinot. ¿Qué significa? O sea, cuando ellos escribieron los salmos, ellos querían dejar instrucciones a las siguientes generaciones, mostrando y enseñando cómo se cantaba, ¿verdad? Cómo se cantaba un salmo, cómo se cantaba ese salmo en específico. Ellos entendían estas designaciones. Vamos rápidamente. Aquí hay otro, el jejillot, que significa con instrumento de viento o de flauta. El otro es sheminit. Parece significar ya sea un laúd de 8 cuerdas, que es un instrumento obviamente de cuerda, o posiblemente una octava, es decir, más baja que el sheminit. Eran instrumentos. Lamot o doncellas. Ese es otro significado o otro encabezado que habla sobre cómo se cantaba con sopranos o con tonos altos. Vemos el Salmo 46 en la Biblia que yo tengo acá, que es la Nueva Biblia de las Américas. Les voy a decir cómo aparece el encabezado del Salmo 46. Salmo 46 en esta versión dice del director del coro, Salmo de los hijos de Coré, compuesto para Alamot, ¿sí? Cántico. ¿Se dan cuenta que hay una A? Puede ser Lamot o Alamot. Entonces son encabezados que traen los manuscritos originales y los editores de las Biblias, pues dependiendo de la edición o la versión, los incluyen para darnos cierta guía. Matalat significa enfermedad o pesadumbre, puede referirse a salmos de lamentaciones. Entonces nuestro libro de estudio hoy, ¿verdad? Que es el libro de los salmos, en su mayoría, no todos, traían estos encabezados, sobre todo los salmos que tienen que ver con cánticos. Hay algunos salmos que no son cánticos, hay algunos salmos que son escritos de sabiduría, pero los salmos que tienen que ver con la adoración y la alabanza traen sus encabezados. Entonces, lo primero que vemos hoy es que los encabezados, aunque no son parte esencial del texto, sí eran parte de las ediciones de los manuscritos antiguos. Ellos utilizaban estos encabezados para guiar a las siguientes generaciones y saber cómo cantar una u otra melodía. ¿Sí? Entonces, básicamente, esa es la razón de los encabezados. Algunos otros encabezados nos permiten también entender algunas situaciones. Los estudiosos de los salmos le llaman el Sid sin Leven, que quiere decir con la situación de vida que estaba pasando. Entonces, algunos salmos de David dice cuando Absalón lo estaba persiguiendo. Salmo escrito después de que David fue confrontado por su pecado. Entonces, no solamente nos dan la tonada, ¿verdad? El encabezado musical, sino también nos dan el sit sin leven, que quiere decir la situación de vida. Lamentablemente no todos los salmos tienen eso, y eso pues el sit sin leven nos enriquece para entender qué estaba pasando. Pero básicamente esto es lo que vemos en los encabezados. Es obvio que el libro, ¿sí, William? Una consulta breve. ¿Todos los salmos fueron escritos por David o no? No, creo que 73 salmos fueron escritos por David, casi la mitad. No. Va. Esto es un debate, ¿no? 73 salmos son registrados, llamémoslo así, o asociados con David, Salmo de David. Algunos teólogos creen que no todos fueron escritos por la pluma de David, sino fueron escritos por músicos, pero como inspirados en David.
pero son más o menos 73 salmos. Luego tenemos otro, hay un salmo escrito por Moisés, el Salmo 90. Están los salmos de Asaf, ¿ya? Que son bastantes salmos, no muchos, pero son como desde el 73 al 80 y pico, ¿verdad? Como 12, 13 salmos. Los hijos de Coré, también que eran músicos, que estuvieron con David, escribieron también salmos. Entonces, hay variedad y otros que no se sabe quiénes los escribieron, pero que sí son parte del libro de los salmos como lo tenían los judíos. ¿Verdad? Buena pregunta, buena pregunta. Entonces, ¿qué vemos? Es obvio que el libro de los salmos era el himnario o cancionero del pueblo judío. Pero también es obvio, no solo para esa época, sino también para Cristo y los apóstoles. En la cena del Señor, creo que dice, ¿no? Después de cenar y cantar salmos. O sea, los salmos eran parte de ese cancionero. Ellos no estaban como inventando canciones como nosotros, tal vez. No es que esté mal o bien, pero los judíos normalmente estaban enfocados en cantar esos salmos, ¿no? En cantar esos salmos. Si lo voy a compartir un video para que lo puedan ver en la semana con respecto a los salmos, cómo leer, cómo entender el libro de los Salmos, hacia dónde apunta y tiene también el libro de los Salmos un significado muy grande en cuanto a la teología, en cuanto a la historia también del pueblo de Israel y fueron escritos o fueron condensados en una época del exilio. Los salmos como los tenemos en la época de David, aún de Isaías, de algunos de los profetas, estaban como dispersos, ¿no? Como un gran parte del Antiguo Testamento. En el exilio babilónico, pues estos hombres que ya no tenían el templo y se vuelcan a la palabra de Dios, vuelcan a la palabra de Dios, empiezan como a categorizar, a armar, a buscar todos esos escritos y ya a ordenarlos como normalmente hoy los tenemos. Por eso es una época muy importante también. Ahora vamos a ver algunos tipos de salmos. No vamos a verlos todos porque hay una gran variedad de salmos, pero nos vamos a enfocar en lo que a nosotros en este curso nos compete, que son salmos que tienen que ver con la adoración y la alabanza. Entonces, que vamos a ver salmos de alabanza. ¿En qué consiste la alabanza? ¿Cómo se define? ¿Ok? Los verbos son enaltecer, exaltar, magnificar, glorificar, ensalzar las virtudes de alguien, encomiar, nos ayuda a entender la idea. Todos esos verbos nos tratan de ayudar a entender lo que quiere decir la alabanza. La alabanza tiene un enfoque importante, que es ensalzar, exaltar, magnificar, glorificar las virtudes de alguien. Ese alguien es, obviamente, Dios. Según el diccionario de la lengua española, alabar es elogiar, celebrar con palabras. Entonces, los salmos de alabanza tienen que ver con esto, con exaltar a Dios, honrar a Dios. La alabanza a Dios debe de ser sonora. ¿Ok? Esto es algo fundamental en el libro de los Salmos. Tiene que ser hablada en voz alta y pública. Estos salmos fueron hechos para ser cantados en comunidad, en comunidad. La alabanza no es silenciosa. Según un teólogo llamado Allen, que es un especialista, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, dice, de hecho, según él, cada término hebreo que significa alabar indica alabanza pública. Aunque leemos los salmos en nuestra casa, deberíamos de leer más salmos en la iglesia. Y si ustedes son miembros del Ministerio de Alabanza y de Adoración, una muy buena práctica que a veces se hace, pero en otras iglesias es como parte del programa. La alabanza debería de iniciar con una pequeña lectura de alguno de los salmos. Y si hay alguna canción que está inspirada en un salmo, haría de mucho bien a la congregación que el que está cantando lea el salmo
y luego entonemos la canción. Porque los salmos fueron escritos para ser, ni siquiera para ser predicados principalmente, sino principalmente para ser cantados. Sobre todo estos salmos de alabanza, ¿sí? Estos salmos de alabanza y estos salmos de adoración. ¿Cuáles son esos salmos? Ustedes pueden buscar, ¿verdad? Salmos de alabanza o buscar libros sobre comentarios sobre el libro de los salmos. Puede variar de uno a otro autor, pero te pueden dar la categoría de alabanza y te pueden listar todos los salmos que tienen que ver con la alabanza. ¿Qué es alabanza? Es el testimonio de alabanza. Se basa en una experiencia específica del salmista en que vio la mano de Dios traer bendición a su vida. Y eso ocurre mucho con David. David tiene ese tipo de salmos, ¿no? De alabanza, donde tal vez sin ser específico, pero fue escrito en un momento de su vida y cuenta, sin dar tal vez detalles, dice cosas como cuando yo estaba pasando alguna situación, Dios me ayudó. Tengo un ejemplo. Salmo 40, uno de mis favoritos. Salmo 41 dice, esperé paciente en el Señor y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un canto nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. No tenemos los detalles. Este salmo solo dice el título, que es para el director del coro, Salmo de David. No hay un encabezado, una nota editorial de los copistas donde nos dé el Sitzin Leven, pero sí podemos ver que David pasó un tiempo difícil, un tiempo complicado, un tiempo donde él lo describe de una manera poética, ¿verdad? Donde Dios lo sacó, dice, del hoyo de la destrucción, del lodo, y lo levantó. Entonces él tuvo una experiencia de vida de donde Dios lo sacó y él adora y alaba al Señor. Vamos a ver un salmo, pero vamos a tener un pequeño receso, ¿les parece? Un receso de 5 minutos y luego regresamos para poder ver este salmo. Pues ahí, hoy no tengo teléfono en pantalla, pero son las 8:32. Regresamos a las y 37 para continuar con este tema. Gracias.
Ok, hermanos, vamos a continuar. ¿Están por ahí? Sí, aquí estamos. Sí, aquí estamos, sí, Ok, sí estamos. Sí, excelente. Vamos Sí, a ver aquí un estamos. ejemplo, el bosquejo del Salmo 138. El Salmo 138. Entonces, si lo puedes buscar en tu Biblia, vamos a ver un ejemplo no, no es como una estructura que siempre se mantiene a rajatabla, pero es muy común. A veces puede ser intercambiable o puede tener otro orden, pero normalmente existen los mismos elementos. Recuerden que estamos hablando de salmos de alabanza. ¿Ok? Salmos de alabanza. Entonces, el Salmo 138 igual, no tenemos una, una situación de vida, no sabemos qué pasó, solo sabemos que es un salmo de David o que se le atribuye a David. La primera parte, el primer punto del salmo es expresión inicial de alabanza efusiva. Quiere decir que comienza, y la mayoría de salmos de alabanza comienzan con este tipo de expresión. Una alabanza contundente, fuerte, llena de emoción. Dice, con todo mi corazón te daré gracias en presencia de los dioses, dioses con D minúscula. Te cantaré alabanzas. Entonces, versículo 2, me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Esta es la primera parte, una expresión inicial de alabanza. La siguiente parte es una alusión breve a lo que Dios hizo. Versículo 3. En el día que invoqué, me respondiste. Me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Como saben, no sabemos qué pasó, pero pues obviamente hubo una situación donde David no se sentía fuerte, no se sentía valiente, pero invocó al Señor, oró a Dios, tal vez en una batalla, tal vez en una persecución. David estaba aterrado, estaba asustado, hizo una pausa, invocó al Señor. El Señor le respondió y dice, y me hiciste valiente, fortaleciste mi alma. Entonces vemos algo tan profundo en esto. Dios hizo algo grande con David. Por eso él escribe este salmo de acción de gracias, de alabanza. Versículo 4 y 6 nos muestra otra parte de la estructura, que es el punto 3 y es la exhortación a la alabanza. Los salmos de alabanza tienen esto. La expresión inicial es como personal del escritor. Él alaba a Dios y honra. Pues ya vimos la alusión breve a lo que Dios hizo y luego llama, por eso es que lo decía Allen, que los salmos tienen que ver con lo público, con llamar a la alabanza. También muy importante, ¿no? Lo que decía el video que vimos al inicio, que hablaba de la alabanza, no es o aleluya, como decimos, es llamar a los demás a alabemos al Señor, alabemos juntos a Dios. Entonces hay una exhortación, dice el versículo 4 al 6. Todos los reyes de la tierra te alabarán, Señor, cuando hayan oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Entonces existe esa llamado, esa exhortación a la alabanza. Aquí utiliza, recuerden que todo esto es poético, utiliza a los reyes, ¿verdad? Eh, Se cantará de los caminos del Señor, de la grandeza del Señor, de cómo atiende al humilde. Y finaliza con otra alabanza personal, que es una reafirmación de la confianza en Dios. Versículo del 7 al 8. Aunque yo ande en medio de las angustias, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. ¿Recuerdan? Aquí está reafirmando
la confianza en Dios. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia, no abandones la obra de tus manos. Entonces, este es un ejemplo clásico, digámoslo así, de la estructura que tienen los salmos de alabanza. Estos cuatro estructuras, como les digo, hay salmos que tal vez no tienen una de ellas o las tienen en otro orden, pero normalmente tienen estas cuatro secciones de de un texto de alabanza y de adoración. Ahora veamos un himno de alabanza. A diferencia del testimonio de alabanza, el himno de alabanza no se basa en una experiencia específica, sino que es un poema que procura exponer la grandeza de Dios. Aquí se hace una distinción, como que el testimonio de alabanza, que es el que leímos en el Salmo 136, es personal. Hubo una situación. El himno de alabanza es general, o sea, no se basa en una experiencia específica, no existe un Leven, pero es escrito poéticamente para honrar y glorificar a Dios. También himno tiene que ver mucho con la métrica que tiene una, una composición musical. Veíamos cuál es la diferencia entre un canto y un himno, ¿verdad? Aún en nuestras épocas. Nosotros decimos, nosotros no cantamos himnos en la iglesia, solamente cantamos canciones. Pero vas a una iglesia evangélica tradicional, ellos tienen himnos. A ellos, el himno número tal, ¿no? O tienen varios himnos dentro de su cancionero. Pero el himno tiene que ver también con cosas que tal vez yo no entiendo musicalmente, pero tienen que ver con la métrica, como la estructura, el uso de estrofas y coros dentro de una composición musical. Pero bíblicamente es diferente. El testimonio de alabanza es personal, el himno de alabanza es general. En muchos de los himnos de alabanza se presentan los dos lados de la grandeza de Dios. O sea, la mayoría de himnos son muy teológicos. ¿Cuáles son los dos lados que muestran estos himnos de alabanza? Nos muestran la trascendencia de Dios y nos muestran la inmanencia de Dios. Son parte de los atributos de Dios. ¿Qué es la trascendencia? Su majestad y su poder soberano sobre toda la creación y todos los que viven en ella. La trascendencia tiene que ver que Dios está por encima de toda la creación, está por encima de de toda la humanidad y de todo el universo. Estos himnos tratan de este lado de Dios, su grandeza, su poder, su superioridad inmensa sobre todos. Pero no solamente este lado, sino también el lado de la inmanencia de Dios. ¿Qué significa la inmanencia de Dios? Es su cercanía y su compasión y su provisión para todos los que en él esperan. Entonces vemos dos lados de la misma moneda. A un Dios que es trascendente, o sea, que está por encima de todo, y a un Dios que es inmanente, que está cerca del ser humano. Y yo creo que cuando nos vamos de un lado u otro de estos atributos de Dios, vamos a caer en errores teológicos o errores de nuestro entendimiento de cómo o de quién es Dios. Pongámonos a pensar y pueden opinar en este momento. Si nos vamos del lado de la trascendencia de Dios, sí, William, Sí, perdón, Pablo, ¿nos podría explicar, por favor, a qué se refiere con provisión? que Dios nos da. O sea, que Dios nos provee alimento, que Dios nos provee su cuidado, en este caso de los salmos, que Dios nos provee protección. O sea, Dios está cerca de nosotros, ¿verdad? Esa provisión de Dios para nosotros, de eso se trata. Entonces habla, como les digo, son dos lados de una misma moneda. Gracias, William. Trascendencia es que Dios está por encima de todos.
¿Qué creen ustedes que nos pasaría si nos enfocamos solo en la trascendencia de Dios? ¿Cómo veríamos a Dios? ¿Qué piensan? Inalcanzable. ¿Perdón? Pienso que lo veríamos inalcanzable. Pienso Correcto. Así que es. no lo sentiríamos nuestro papá. No, excelente, muy bien, Sara. Sí, si nos enfocamos solo en la trascendencia de Dios, en ese Dios soberano, ese Dios poderoso, ese Dios majestuoso, ese Dios que está por encima de todo, esa trascendencia de Dios, que Dios está en control, lo vamos a ver muy lejano. Entonces vamos a desconectarnos de Dios, ¿ah? Y vamos a verlo inalcanzable. No podemos alcanzar a Dios. Este fue un error de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, predicó, creó a un Dios trascendente, o sea, en su teología, pues por decirlo de alguna manera, donde Dios estaba muy lejos y la gente no podía acceder a Dios. Entonces, ¿quiénes sí podían? Adivinen ustedes. El Papa, los santos, el clero, ellos sí podían, ¿sí? Entonces necesitaban esos mediadores, porque veían un Dios muy lejano. Entonces, ese enfoque en la trascendencia de Dios hace que Dios sea un Dios lejano. Pero bueno, ahora si nosotros nos enfocamos solo en la inmanencia de Dios, ¿verdad? Solo en la inmanencia, en la cercanía de Dios con el hombre, ¿qué errores teológicos o de percepción de Dios creen que podríamos caer? Pienso que, pienso que no respetaríamos su soberanía. Eh, Pensaríamos que somos casi que iguales. Ujú, ¿correcto? ¿Alguien más? Solo usarlo, yo pienso que solo lo usaríamos como un proveedor sin Ujú, temerle. ujú. Muy bien, Marco. ¿Verdad? No veríamos a un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios temible, no le respetaríamos. Nos iríamos a un lado donde lo veríamos tan humano y hasta cierto punto ya ni tan confiable, porque está tan al nivel de la humanidad. Y es lo que, pues, obviamente hoy podemos ver en personas o en teologías donde ven a Dios, hasta a Jesús le dicen el colocho, ¿verdad? Aquí a los que tienen el pelo rizo les decimos colochos. Entonces no hay un respeto, le dicen a Dios Diosito, ¿verdad? O sea, lo ven tan cercano, pero no tan poderoso. Y estos himnos de alabanza lo que hacen es mostrar esos dos lados, ese Dios poderoso que está por encima de todo, pero también ese Dios que está cerca de nosotros, que se inclina, ¿verdad? Que se inclina a ayudarnos. Es la maravilla y la teología tan bonita, tan poderosa, tan profunda que nos enseñan los salmos. Los salmos nos muestran a Dios. Por eso nuestra alabanza en la iglesia tiene que hablar de Dios. Nuestra adoración los domingos tienen que expresar algo de Dios. Tienen que hablar de su soberanía, de su grandeza, de su poder, pero también de su amor, de su compasión, de su provisión por nosotros. Y eso es lo que los salmos buscan. La forma de los himnos de alabanza varía, pero en la mayoría de ellos se encuentran una declaración, ¿verdad?, del deseo de alabar a Dios, una poesía que alaba la trascendencia e inmanencia de Dios y una conclusión corta y llamativa. Los salmos que los vimos en el video, del Salmo 146 al 148, son estos himnos de alabanza, ¿verdad? El que cantamos en la iglesia, que es el Salmo 150, que tenemos lo que respira, creo que se llama, trata de esto. No sé si alguien quisiera leer el Salmo 150, por favor. Yo. Ujú. Eh, y tengo la traducción
viviente. Ujú. Alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderoso cielo. Alábenlo por sus obras poderosas. Alaben su grandeza sin igual. Alábenlo con fuerte toque del cuerno de carnero. Alábenlo con la lira y el arpa. Alábenlo con panderetas y danzas. Alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas. Alábenlo con el sonido de los címbalos. Alábenlo con címbalos fuertes y resonantes. Que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Qué parte o qué lado de la moneda es el que este salmo se enfoca en la adoración? Este está más orientado o casi orientado a una de las dos áreas que acabamos de ver o de los dos atributos. ¿Cuál creen ustedes? Trascendencia. La trascendencia. La trascendencia, ¿verdad? Porque habla de que Dios es majestuoso en el firmamento. Imagínate, está tan lejos en el firmamento, ¿verdad? Es poderoso, es grande, es excelente, ¿no? Entonces este salmo nos muestra, este himno, ¿verdad? Nos muestra la grandeza, lo grande que es el Señor, lo maravilloso que es el Señor, ¿verdad? Y cuánto el Señor está con nosotros. Entonces, los otros himnos son más variados, pero este salmo nos habla de esa trascendencia de Dios, ¿ok? Dios es maravilloso. Algunos términos que aparecen en los salmos. Aleluya. Literalmente alabe a Jehová. Quiere decir jactar, o sea, quiere decir honrar a Dios, jactarse, como ponerse orgulloso, estar emocionado con gozo. Es una palabra que corresponde a nuestra exclamación para proclamar las victorias, ¿verdad? Después de un triunfo. Eso es, o sea, es una expresión de adoración, de alabanza, aleluya. Se usa muchas veces y se traduce de estas formas. Entonces, vamos a leer algunos salmos. Salmo 104, versículo 35. Por favor, alguien que lo pueda leer. 104, versículo 35. Y el siguiente, ya busque el Salmo 105, 45. 104, 35, por favor. Amén. Puedo leerlo. Vamos, Gio. Dice, que desaparezcan de la tierra los pecadores y que los malvados dejen de existir. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya. Aleluya, ¿ok? Gracias. Este salmo termina con la expresión aleluya, ¿no? 105, 45. Yo. Ujú. em, Dice, pero Dios les puso como condición que respetaran y practicaran sus mandamientos y sus leyes. Alabemos a nuestro Dios. Ok, ahí lo traduce como alabemos a nuestro Dios. O sea, es una invitación de alabar juntos a nuestro Dios. 106.1. Yo Yo. se lo puedo leer. Sí. Alabemos a nuestro Dios, démosle gracias porque Él es el bueno. Dios Ujú. nunca deja de amarnos. Amén. ¿Y cómo comienza el Salmo 106? Una invitación, alabemos a nuestro Dios. Ok, versículo 48 del Salmo 106. Yo, Sí, por eh, favor. bendito sea el Señor, el Dios de Israel, eternamente y para siempre. Que todo el pueblo diga amén. Aleluya. Correcto. Entonces vemos que lo que decía el video que vimos al inicio, la expresión aleluya en casi bueno, en todos los salmos que hemos leído está invitando a otros. Bueno, alabemos a Dios, ¿verdad? Alabemos a Dios. Entonces, eso es juntos, emocionémonos con gozo, ¿verdad? Por nuestro Dios, por su grandeza, por su bondad, ¿no? Está en los Salmos 111, el 113, no los vamos a leer, pero vamos a pasarnos al Salmo 115, versículo 18. Sí, Ariana.
Ahorita te lo leo. Dice, somos nosotros los que alabamos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Ajá, correcto, muy bien. Sí, aleluya termina. Gracias. Salmo 117:2. Sí, aquí dice, grande es su amor por nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, alabado sea el Señor. Ujú. El capítulo más corto de la Biblia dice eso, ¿no? Termina con esa expresión aleluya, de alabemos juntos al Señor. Salmo 146:10. Yo, Dele. ciudad de Jerusalén, que tu Dios reine por siempre, por todos los siglos. Alabemos a nuestro Dios. Amén. Amén. Ok, y bueno, ya leímos el Salmo 150. Algo que podemos ver, hermanos, y que los salmos nos enseñan y que nosotros necesitamos reforzar en nuestra vida y en nuestra iglesia es el sentido de comunidad. Todos estos salmos que hemos visto hoy, que hemos leído, tienen esa invitación a que juntos como pueblo alabemos a nuestro Dios. O sea, que Dios es tan grande, que Dios es tan maravilloso, que Dios es tan poderoso, tan trascendente, tan inmanente, que juntos debemos de honrar a nuestro Dios. Entonces, el hermano que no va a la iglesia, y a veces decimos, no, es que tenés que venir porque tenés para que para que puedas tomar la Santa Cena, que es importante, claro, para que escuches la palabra de Dios, por la confraternidad, pero principalmente vemos que también por honrar juntos a Dios. Entonces, esto levanta también la importancia de la adoración en nuestros servicios. El hermano llega tarde al servicio y dice, pero por lo menos vine a tiempo para la clase. Pero vemos cuán importante es la adoración, porque es el momento cuando juntos honramos, nos enorgullecemos de Dios, cantamos con emoción, con gozo y alabamos juntos la grandeza de nuestro Dios. Obviamente, como dice ahí en la nota final de la diapositiva, se ha traducido por alabar en algunos contextos para evitar redundancia en las traducciones. O sea, hay salmos que lo dicen tanto que, pues obviamente para crear esa bonita sintaxis en la escritura y que se oiga bien, porque es poesía al final, pues algunos dicen alabar, aleluya, alabemos, pero es el mismo término, es una invitación comunitaria para honrar a nuestro Dios. Otro término es bendecir. Salmo 103, versículo 1 y 2. Salmo lindo, lindo, lindo. Por favor, el que lo tenga, Salmo 103, versículo 1 y 2. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ujú. Amén. Versículo 3, no, hasta el 2, está bien. Aquí hay una confusión a veces del término bendecir, porque ¿quién es el que bendice? El que es Dios. mayor, ¿no? Bendice el que es más grande. Y cómo nosotros podemos bendecir a Dios. O sea, ¿quién somos nosotros para bendecir a Dios? Pero aquí el concepto bendecir no tiene que ver con darle una bendición a Dios para que le vaya bien, sino reconocer. Reconocer, bendecimos a Dios para no olvidarlo, para recordar sus beneficios, para reconocer que Él es la fuente de todo. Entonces, es un término que no significa normalmente lo mismo que nosotros podemos creer, sobre todo en la poesía, el término bendecir, no en la Biblia, en otras partes obviamente bendecir
tiene que ver con esa parte de desearle lo mejor, ¿verdad? De desearle lo mejor a la persona, de que Dios nos bendice, nos da su favor. Pero aquí nosotros bendecimos significa reconocer. ¿Alguien tiene alguna versión que no utilice la palabra bendecir? Sí. ¿Yo? ¿Sí? ¿Qué dice? Dice, alaba alma mía al Señor, alaba todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. NBI. NBI. Ok, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra? Esta versión dice que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Ok, gracias. Muy perfecto. El término original del Salmo es bendecir, pero vemos en estas dos versiones NBI. ¿Cuál es la última que leyeron? Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. ¿Verdad? Ellos tratan de ayudarnos a entender. La nueva traducción viviente, la NBI está como en el centro, pero la nueva traducción viviente está en un lado del espectro, llamémoslo así, donde lo que trata es de explicarnos, ¿sí? Interpreta un poco. Por eso la traducción no es literal. O sea, todas las versiones están en o hay dos extremos, lo textual y lo interpretativo. Entonces, las versiones textuales pues tratan, porque no pueden, pero tratan de traducir lo más que se puede palabra por palabra, textualmente. Pero las otras versiones, como la NTV, como la palabra de Dios para todo, la Dios habla hoy, trata más de explicarnos, ¿verdad? Ninguna de las dos, digamos, es perfecta. Por eso es bueno leer ambas, tenemos tantas. La NTV nos trata de explicar, entonces ahí dice alma mía, ¿no? Que todo mi ser, que mi corazón. O sea, ¿de qué está hablando? De un reconocimiento interno, de que es Dios el que provee, ¿no? Entonces por eso utiliza toda esa gama de palabras. Pero la idea de bendecir, que aparece mucho en los salmos de alabanza, tiene que ver con ese reconocer, recordar a Dios. ¿Ok? Ese es el término. Otro término obviamente es cantar, ¿no? Es un término importante. La idea es hacer música para alabar a Dios. La palabra es un término de la música, ¿no? Y hay varios verbos que se usan con ese sentido. Veamos ¿qué? Cuatro salmos. Por favor, Salmo 92, versículo 1. Ven, Amén. léalo. Dios Altísimo, qué bueno es poder alabarte y cantarte himnos. 92:1. Bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre. Usa la palabra cantar. Muy bien, gracias, Carolina. 95:1. Yo, Por favor. vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Excelente. ¿Qué dice? Vengan. O sea, vengan, unámonos, juntos, hagámoslo. Y luego dice, cantemos. ¿Ves que está en plural en este salmo, ¿no? Cantemos, cantemos. Tiene que ver con lo que veíamos al inicio de alabanza, que es a voz, es audible, es la adoración comunitaria. Salmo 96:1. Yo. Yo. Mm. Dice, canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor habitantes de toda la tierra. Y ahí va, ahí sigue el salmo. Gracias, Diego. Canten al Señor un cántico nuevo, canten de nuevo una invitación. Y terminemos con el 145:7. Amén. Dice, se proclamará la memoria de tu inmensa bondad y se cantará con júbilo tu victoria. ¿Ok? Ahí vemos el término. Entonces, habla con claridad el salmo
¿verdad? De adorar a Dios a través de qué? De los cantos, ¿no? ¿Verdad? De los cantos. Se proclamará, ¿verdad? Como que fuera una forma de proclamar, pero después lo explica cómo. Y esto es muy importante en la, perdón, en, en el género literario, poético o sapiensal, siempre pongan atención a la segunda línea. En los proverbios pasa mucho, pero en los salmos también. En la literatura sapiensal, a veces la segunda línea o la segunda parte nos explica la primera. Entonces aquí está muy claro cómo en esta versión comienza y dice, ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad. Se van a proclamar con entusiasmo la memoria de su mucha bondad. ¿Cómo lo van a hacer? Aunque aquí dice, y cantarán con gozo de tu justicia, lo que quiere decir es que se va a proclamar la bondad de Dios como a través de canciones. Entonces, creo que eso es importante, los que están acá y que tienen que ver con la selección de canciones para un programa, sobre todo para la alabanza en la iglesia. Nosotros tenemos que proclamar a través de nuestras canciones con entusiasmo, ¿no? ¿Verdad? La bondad de Dios. También nos habla de la actitud. ¿Cómo debemos de cantar? Con entusiasmo, ¿no? Con gozo, no aburrido, no, con entusiasmo, con alegría, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener ese entendimiento de lo importante que es la adoración dentro de nuestra iglesia y cuánto tiene que hablar de nuestro Dios. En la cultura del Antiguo Testamento, la música se usó principalmente como medio para expresar la gloria, grandeza y bondad del Señor. Se cree que nunca tuvieron cantos seculares, llamémoslos así, ¿verdad? O mundanos, les decimos nosotros, ¿verdad? Sino la música estaba totalmente enfocada en el Señor. No, no significa que así tiene que ser ahora, porque siempre han existido el arte en sus diferentes manifestaciones. Pero bueno, pero si estamos en la iglesia, nuestra alabanza y nuestra adoración tiene que estar enfocada en el Señor. Entonces, esto es fundamental en nuestra vida, para, sobre todo en la liturgia, en los servicios de domingo, debemos de proclamar la grandeza, la bondad, la misericordia de Dios a través de nuestras canciones. Luego dice, ha sido lo mismo en la historia de la iglesia. Esto nos sugiere que la falta de música e importancia dada a este medio para alabar a Dios puede ser el barómetro para determinar la salud espiritual de una iglesia. Imagínate que la falta de adoración nos muestre la falta de espiritualidad en la iglesia. Todos los extremos son malos, ¿verdad? El extremo donde, digamos, aquí lo que más importante es la predicación y no importa si cantamos o no. Es un extremo malo. Pero si la adoración la ponemos en el centro, ¿no? La adoración es lo más importante, también es malo. La predicación es fundamental y tiene que estar en el centro de la adoración o del culto, pero la alabanza es fundamental porque sobre todo cuando sirve para proclamar a Dios, su grandeza, su poder, su trascendencia y su inmanencia. Entonces es fundamental la adoración para el pueblo de Dios. Alabar, ¿verdad? Ya vimos aleluya. Aquí, aunque a veces aleluya se traduce como alabar, aquí es un término diferente. Y la idea es elogiar, hablar bien de alguien. Veamos dos ejemplos, Salmo 117:1 y Salmo 145:4. Ya lo leímos, ¿no? El uno dice, alaben al Señor todas las naciones. Aquí, yo tengo la Nueva Biblia de las Américas, traduce literalmente alabar. Salmo 145, versículo 4. Ahí sí me puede ayudar alguien a leer, por favor. Yo, Sí, gracias. dice, cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas.
En esa versión no utiliza la palabra alabar, ¿verdad? En esta que es más textual dice, una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. ¿Verdad? También, ¿cómo decía tu versión, Anthony? Celebrará tus obras y proclamará tus Ok, proezas. sí, ahí dice en la diapositiva, ¿verdad? Que algunas veces en lugar de decir alabar, dice celebrará, ¿verdad? Que es el caso de la versión que acaba de leer. Entonces es esa idea de elogiar, de alabar y de celebrar a Dios. Existe proclamar, declarar y anunciar. Hay varios verbos en hebreo que tienen un rango variado e incluyen la idea de hablar, llamar, orar y predicar, pero son parte de salmos de alabanza. Salmo 116, 17. Yo creo que ese no lo hemos leído. Si alguien quiere, puede leerlo. Amén. Dice, te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Ok, muchas gracias. ¿Verdad? Es un salmo de acción de gracias, de alabanza, ¿verdad? Y habla de esa parte de invocar, ¿verdad? El nombre de Dios. ¿Alguna versión que no utilice la palabra invocar en la segunda línea? ¿Alguien tiene otra versión que no diga invocaré? Yo tengo una. A ver, Dice, ofreceré un sacrificio de gratitud e ujú. invocaré, Señor, tu nombre. O sea, sí, ahí sí dice invocaré, Señor, tu nombre. ¿Alguna otra que no tenga invocar? ¿O todas las que tienes? Eh, Ujú. Llevaré hasta tu altar una ofrenda de gratitud y oraré a tu nombre, Ok, en correcto. tu nombre. Ok, perfecto, gracias. Como vemos ahí en la diapositiva, esos términos incluyen ese tipo de traducción. Se puede traducir como invocar o como orar, ¿verdad? Invocar, dice, ¿cómo invoco a Dios, no? Como que fuera el genio, ¿no? De la lámpara, ¿no? ¿Cómo lo invoco? O sea, nos cuesta tal vez entender. Por eso es bueno leer varias versiones, porque varias versiones tal vez no tenemos, no necesitamos saber o no sabemos el idioma original, pero las diferentes versiones nos pueden ayudar a entender. Y este es un ejemplo. Salmo 92, 2. Amén. Anunciaré por la mañana y por la noche tu gran amor y tu fidelidad. Amén. Anunciaré. Perfecto. ¿Sí? Es el término que estamos ahí hablando, anunciar, ¿no? Anunciar, hablar, proclamar, declarar. Si ves el Salmo 92, dice que es el título o el encabezado del Salmo es Cántico para el día de reposo, ¿verdad? Y en mi Biblia tiene un título dado por los editores de la Biblia que es Alabanza por la bondad del Señor. Es un salmo de alabanza y utiliza eso. Voy a anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. Ok, Salmo 96, versículo 2 y 3. Yo lo voy a leer. Dice, canten al Señor, alaben su nombre, proclamen día tras día su salvación, anuncien su gloria entre las naciones, sus maravillas a todos los pueblos. Correcto, gracias. Aquí en mi versión no dice anuncien, sino dice cuenten. ¿Verdad? Pero tiene esa misma idea, ¿no? De proclamar. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de las canciones, a través de las alabanzas. Predicamos a través de honrar a Dios con nuestras canciones y nuestras alabanzas. Salmo 145, versículo 6. Yo, Yo, Adelante, adelante. nos- nosotros hablaremos del poder, belleza y majestad de tus hechos maravillosos. Yo pensaré mucho en ellos y los daré a conocer a mis propios hijos. Amén. ¿Verdad? Amén. Tiene esa idea, ¿no? De honrar a Dios y cómo lo hacemos a través de alabar, de cantar, de expresar de nuevo. Es un salmo de alabanza, salmo de David.
Entonces, tiene todos estos términos. ¿Cuál es la tarea? Aquí terminamos la clase y quiero dejar una tarea para ustedes. Escribir tu propio salmo de alabanza. Entonces vas a escribir tu propio salmo de alabanza. Ahí en Classroom vamos a tener un apartado en el que tú puedes escribir ahí tu salmo. ¿Cuáles son las indicaciones? Piensa en algo que el Señor ha hecho en su vida, en tu vida. ¿Verdad? De preferencia, algo que sucedió tal vez en este último año, pero no necesariamente, ¿verdad? Pero por lo cual tú quieres alabar. Escribe en tus propias palabras un salmo de alabanza que incluya los siguientes elementos, 4 elementos. Primero, la expresión inicial de alabanza. Puedes utilizar el Salmo 138 como guía. Número 2, una descripción breve de la situación, que es en la que te encontrabas. Entonces, puedes decir, bueno, un ejemplo, ¿no? Estuve enfermo y tú me sanaste, ¿no? O anduve mal espiritualmente, ¿no? Estuve perdido y tu Señor me rescataste, ¿no? O estuve confundido y tu Señor aclaraste mi mente. Dependiendo de la situación, ¿ah? Dependiendo de la situación. Me sentía perseguido, ¿no? Por lo de la tarjeta de crédito. Eso no se puede cantar muy bonito, pero sí puedes poner, me sentía perseguido, pero tú, Señor, me liberaste, ¿no? Un ejemplo. Luego la alabanza de la persona y la obra de Dios, de la persona y la obra de Dios. Entonces ahí alabamos a Dios. Ahí alabamos la persona y la obra de Dios. Tu Señor eres grandioso, maravilloso, ya cosas que vemos, ¿no? Y lo que quieres hacer para hacer tu alabanza pública y digna de Él. Entonces, ahí tal vez esta última parte tal vez no se explica bien, pero es esa invitación, ¿verdad? Esa invitación a a la gente, ¿no? Voy a corregirlo de una vez para que no nos confundamos ¿verdad? Es esa invitación a alabar a Dios, ¿verdad? Y invitar a otros a unirse, a juntos alabar a Dios, ¿verdad? Entonces, esos 4 elementos, que tenga ahí tu salmo personal. Entonces toma esta semana para orar, para pensar, para meditar. Y así era como David escribía la mayoría de sus salmos, meditaba y pensaba. Un ejemplo, cuando Absalón lo estaba siguiendo, lo estaba persiguiendo y Dios lo liberó, cuando estaba en la cueva de Adulam y estaba escondido y estaba aterrado, o cuando cayó en pecado y Dios lo liberó, lo sacó de esa fosa, de ese pozo de destrucción y Dios lo ayudó y luego lo proclamaba y lo cantaba, su testimonio sin entrar en detalles, pero expresando la grandeza y la maravilla de nuestro Dios. Amén. Bueno, esta es la clase de hoy que les quería compartir. Vamos a finalizar ahí por la hora. Espero que haya sido ahí de utilidad. Ahí les voy a compartir en el Classroom también un video para que podamos seguir viendo esta parte de la importancia del libro de los Salmos. Y y si a ustedes les gusta leer y tienen la oportunidad de comprar un libro, les voy a pasar el título, si quieren la foto, pero se llama Comentario al libro de los Salmos de Samuel Pagán, de Samuel Pagán. Para mí, lo que he leído es uno de los mejores libros que nos ayudan a entender el papel, la importancia y entender el libro de los Salmos. Ok, hermanos, espero que haya sido de utilidad y que Dios pues nos ayude a ser esos adoradores para nuestro Dios, como nos lo enseña Don Pablo, el libro de los Salmos. ¿Sí? este, hay un libro muy bonito que se llama La alabanza que agrada al Altísimo. Ok. Ese es se basa mucho en salmos y también muchos pasajes de la Biblia. Ok. ¿Y Sí, podrías tal vez, ¿y sabes quién es el autor? no, en este momento no recuerdo.
Pero cuando No, tal no vez te recuerdo. recuerdes o encuentras una foto, la puedes subir ahí en Ujú, Classroom y ahí todos la podemos. ujú. Ah, perfecto. Sí, muchas Como, gracias. digamos, el nombre del autor, Sí, o junto si lo con el nombre encuentras del en una libro. foto, ¿verdad? Ujú, ujú, La imagen, ¿verdad? ujú, O si alguien lo puede conseguir. Este de Samuel Pagán creo que no está en PDF, no lo he encontrado yo en PDF, pero si lo encuentro, pero ujú, ese es un poquito más técnico, es un poquito más ujú, académico, pero mm, hay mucho, aún de los libros que les recomendé y que están ahí en Classroom, eh, yo creo que también muchos van a citar a los salmos, ¿verdad? Que hermanos, sí. que descansen. Dios les bendiga. Gracias, Buenas Pablo. Buenas noches. noches. Gracias. Gracias, Buenas noches. Pablo. Feliz Buenas noche. noches. Feliz Noches. noche, que descansen. Gracias igualmente. Feliz noche. Feliz noche.